Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Y entonces hicieron este experimento que consistía en poner a uno de los músicos más importantes y conocidos. Se llamaba Joshua Bell. Es un violinista y lo pusieron en una estación de metro. Iba vestido como cualquiera, no se había anunciado ningún concierto, simplemente lo pusieron en una hora pico en una estación de metro a tocar 6 piezas de las más famosas y conocidas con el talento que este hombre tenía. 6 piezas, alrededor de 45 minutos estuvo tocando. Era un violinista importante, tocando música importante. Tenía un violín que se dice que es una joya de 1713, valuado su violín en más de $3 millones. Buena música, un buen violinista, un buen violín. Uno de sus boletos normalmente para uno de sus conciertos cuestan alrededor de $300. Sin embargo, en el metro casi nadie lo pelaba. En el conteo que hicieron, pasaron más de 1,000 personas frente a él. Solamente 7 se detuvieron más de un minuto. Solamente una persona logró identificar quién era el músico y solamente le dieron $32 en total. Buena música, un gran músico, un gran violín, un gran costo si eso hubiera sido en otro momento. Sin embargo, la gente no logró apreciar esto. Inicio con esta ilustración para preguntarte si no será que muchos de nosotros venimos a la iglesia y pasamos de largo sin ser capaces de detectar el valor en lo que nos ofrece Cristo. ¿Te acuerdas? Hace 15 días veíamos la historia del joven rico, un joven prominente que parecía ser el candidato ideal para entrar en el reino de Dios. Sin embargo, cuando Jesús le hace la pregunta, o tus riquezas, o véndelas, dalos a los pobres y sígueme, este hombre fue incapaz de identificar si Cristo realmente valía más que sus riquezas. Me gustaría que comiences haciéndote esa pregunta. ¿De verdad crees que Cristo es mejor? Eso es lo que vamos a ver hoy en la historia de Zaqueo. El que cree gira en dirección opuesta. El que cree que Cristo es mejor cambia de dirección. No puede seguir viviendo de la misma manera. La idea te la puedo resumir así. El que cree
se arrepiente. El que cree se arrepiente. Y vamos a dividir la porción en 3 puntos bien sencillos. Vamos a ver un hombre extraviado, un Salvador determinado y un corazón transformado. Un hombre extraviado, un Salvador determinado y un corazón transformado. Entonces, acompáñenme a orar muy breve para poder pasar a la porción. Señor, te doy gracias, Padre, por el privilegio que es poder exponer tu palabra. Te ruego que tu Espíritu dirija mis palabras, Señor, mis expresiones. Te ruego que el mensaje pueda ser claro, que nos confrontes, mi Dios, en cómo estamos viviendo, si nos estamos percibiendo de la manera correcta, como nos muestra tu palabra, nuestra condición caída, y si estamos viniendo a ti, te estamos apreciando correctamente, Señor. Te ruego por un milagro en nuestros corazones, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sale, entonces, ¿te acuerdas? En el capítulo 9, estamos hoy en el 19, hace 10 capítulos, en el versículo 51 leíamos que Jesús decía esto, como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. ¿Te acuerdas? Jesús sabe que ha llegado su hora de tener que morir y entonces Él se pone el propósito firme de ir a Jerusalén y subir a la cruz, cumplir con lo que tenía que hacer. Y entonces a partir de ahí hemos visto el camino de Jesús hacia Jerusalén. Y a lo largo de ese camino, de ese recorrido, hemos visto muchas cosas, ¿no? Hemos visto enfrentamientos con los fariseos, con los religiosos. Hemos visto mensajes para sus discípulos. ¿Te acuerdas? En diferentes ocasiones les ha dicho que va a morir, que va a tener que morir y que va a resucitar, aunque ellos todavía no lo entienden. También hemos visto diferentes encuentros como el del joven rico y también hemos visto muchos milagros. ¿Te acuerdas? Hace 8 días veíamos la historia de este hombre ciego que Jesús le regresaba la vista y Lucas nos dice que ese encuentro se da en las afueras de la ciudad de Jericó. Ahora entramos en nuestra porción, versículo 1 y 2 y se nos dice: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Normalmente la historia de Zaqueo se conoce o se recuerda porque Zaqueo es un chaparrito que se trepa a un árbol, ¿no? Para los que crecieron en iglesia, me contaba una amiga que incluso hasta hay una canción que todos se saben sobre Zaqueo. Y esto es cierto, pero Lucas nos da todavía más detalles acerca de quién era Zaqueo. Nos dice que era jefe de recaudadores de impuestos, nos dice que estaba en Jericó y nos dice que era muy rico. Y esto es importante porque hay un contraste entre el joven del capítulo 18 y Zaqueo. ¿Te acuerdas? Sam nos decía, conforme íbamos leyendo, que este hombre, el joven rico, parecía ser el candidato ideal para entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque había sido bendecido por Dios, era prosperado económicamente, era un hombre prominente, importante, respetado, reconocido. No solo eso, sino que parecía ser piadoso. Decía él que siempre había cumplido con la ley. Parecía ser el candidato ideal. Por el otro lado, vamos a ver que Zaqueo parece ser el candidato ideal, pero para no entrar al reino de Dios, para irse al infierno, justamente por la descripción que se nos da de Zaqueo. Zaqueo era repudiado, era odiado en el pueblo de Israel, y quiero que veas por qué. Se nos dice que era jefe recaudador de impuestos en Jericó. Jesús cruza la ciudad y es donde se encuentra con Zaqueo. Jericó era una ciudad muy importante para el imperio romano. ¿Te acuerdas? Sam nos decía que aquí había un centro de recaudación de impuestos. Solamente había 3 en Judea. Era Capernaum, Cesarea y Jericó. Jericó es descrito por diferentes historiadores como un paraíso. Era una chulada de ciudad según ellos. Fíjate, te cito a Josefo. Decía, Jericó es una ciudad que posee una dulzura tal en su clima que podría llamarse la ciudad más rica de Judea. Está rodeada de palmas por todas partes y produce el preciado bálsamo que solo crece en esta región. Sus jardines están irrigados por el manantial de Eliseo,
cuyas aguas son tan puras y saludables que hacen fértiles incluso los terrenos más áridos. Jericó tenía buen clima, incluso se dice que Herodes había construido un palacio de invierno en esta ciudad. Los más ricos tenían aquí como sus casas de veraneo. Tenía buen clima, tenía buena agricultura, tenía un buen bálsamo y estaba en una excelente ruta comercial. Era un cruce importante para cualquier viajero. Era una parada casi obligatoria o muy común para los que traficaban mercancías, para los que viajaban de Galilea a Jerusalén. Es una ciudad muy importante, muy comercial, y eso significa para el Imperio Romano muchos impuestos por cobrar. Por eso es que había un centro de recaudación de impuestos. Y lo que hacía el Imperio Romano era que, ¿te acuerdas, no? Ellos llegaban, conquistaban alguna región y lo que hacían era que empezaban a cobrar impuestos, pero no mandaban a su propia gente. Lo que hacía era que contrataban lugareños, personas que ya conocían la tierra, que ya conocían a la gente, que ya conocían las rutas, los caminos, y entonces era una especie como hacen los gobiernos ahora, ¿no? Como licitaciones. Trabajaban para los romanos personas de ese mismo pueblo para cobrar los impuestos. Eso lo hacía más eficiente, lo hacía más práctico. Y en las zonas que eran muy extensas o muy importantes, lo que hacían era que había subcontratistas, que parece que es donde encaja Zaqueo. Se dice que es jefe de recaudadores de impuestos. O sea que Zaqueo se ponía de acuerdo con los romanos, pagaba sus cuotas anuales a los romanos y él contrataba a más recaudadores para que trabajaran para él, para cobrar los impuestos al pueblo judío. Eso era lo que hacía Zaqueo. Zaqueo parece visionario, emprendedor, muy bueno para el manejo del dinero. Sin embargo, era repudiado justamente por esto, porque trabajaba para aquellos que los oprimían, para los romanos. No solo por eso, sino por cómo es que se hacían ricos. Se nos dice que Zaqueo era muy rico. Lo que hacían era que ellos pagaban su cuota a los romanos, pero de ahí en fuera, todo lo que cobraran era para ellos. Se lo guardaban, se lo quedaban y entonces cobraban de más para poder ir acumulando ellos un extra, por así decir. Se enriquecían a través de extorsionar a su propio pueblo, a través de cobrar de más. ¿Te acuerdas cuando llegan unos fariseos con Juan el Bautista en el capítulo 3, versículos 12 y 13? Dice, llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron. No cobren más de lo debido, le respondieron. Era algo que se sabía, algo que ya era muy común, muy normalizado. La corrupción desde entonces, ¿no? ¿Quién les iba a decir algo? El Imperio Romano solamente le importaba que le pagaran sus cuotas y de ahí que hagan lo que quieran. Cuando leo sobre los recaudadores de impuestos, me acuerdo mucho de las grúas de tránsito aquí en Jalapa. No sé si te llegó a pasar, pero creo que ya las quitaron, pero hubo un tiempo donde tal vez dejabas tu coche según tú bien estacionado y por cualquier pretexto salías y ya no estaba, ¿no? Ya se lo habían llevado. Y entonces ahí vas, tienes que ir a tránsito. ¿Y con quién te quejas si traen al propio tránsito ahí arriba las grúas? Hacían lo que querían, cobraban lo que querían. Y si te llegó a pasar esto, ¿qué sentías después cada que veías a uno de tránsito, no? Era como ese coraje, como ese resentimiento por esas personas. Pasa con los funcionarios públicos. Eso era lo mismo. Imagínate lo que sentía el pueblo de Israel. Les cobraban impuestos por todo, por mercancías, simplemente por... cada quien tenía que pagar un propio impuesto, después por cada mercancía que trasladaban. Había otros impuestos que tenían que pagar. Se les consideraba traidores por trabajar para ellos. No sé si viste en redes sociales un movimiento que se creó como latinoamericano cuando Trump llega al gobierno nuevamente y entonces empieza a deportar indocumentados.
En redes sociales se empezó a hacer un movimiento para no apoyar, para dejar de comprar a las empresas estadounidenses que apoyaban a Trump. Y entonces, según la gente, dejaba de tomar coca, dejaba de comprar en Amazon, cancelaba sus suscripciones. Y era como ese coraje, ¿no? De ver cómo se maltrataba a un compatriota, a un mexicano, y entonces se comenzó a crear este movimiento. Era más o menos lo que la gente sentía contra los recaudadores de impuestos, ese coraje, ese odio por estas personas que los extorsionaban, que los habían vendido, que se habían vendido para el pueblo romano. Hay varias referencias de cómo la gente veía a los recaudadores de impuestos. Por ejemplo, se les ponía a la par de prostitutas. En Mateo capítulo 21, versículo 31, Jesús está confrontando a los fariseos y les dice: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Así era como la gente los veía, ¿no? En la escala social eran lo más bajo, junto con las prostitutas. Lucas capítulo 18, versículo 11. Se ponen peor que los ladrones y los adúlteros. Dice: el fariseo se puso a orar consigo mismo. Es una parábola que Jesús estaba contando a los religiosos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Aquí se le está poniendo por debajo, ¿no? Eras peor que el que vivía en adulterio o el que era un ladrón. Era peor ser recaudador de impuestos. Lucas capítulo 18, versículo 13. Igual otra parábola de Jesús dice: en cambio el recaudador de impuestos, lo vimos el capítulo pasado, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Se quedaba a cierta distancia del templo. Eran tan rechazados, eran considerados tan impuros que no podían acercarse al templo de la misma manera que lo hacían los demás. En Mateo capítulo 18, ¿te acuerdas cuando Jesús establece este proceso de disciplina para alguien que no vive como diría que es, como un seguidor de Cristo, como alguien que conoce a Dios? ¿Te acuerdas lo que termina diciendo Jesús? Trátenlo como publicano o gentil. Trátenlo como recaudador de impuestos, es decir, un relegado. Ya no pertenece más a nosotros, al pueblo de Israel. Así eran considerados, así eran vistos. Zaqueo es el candidato ideal para no entrar al reino, para no relacionarse con Jesús según la gente. Es impuro. Zaqueo es rico. ¿Te acuerdas lo que Jesús decía en el capítulo 18 después del encuentro con el joven? Es más difícil. No, qué difícil es. Qué difícil es para un rico entrar en el reino. Zaqueo es impuro, Zaqueo es rico, Zaqueo es corrupto, es un traidor contra el pueblo de Dios. ¿Te acuerdas cuál era el estándar? Sam nos decía el termómetro de Dios para ver si de verdad lo conocías. ¿Te acuerdas cuál era? ¿Cómo tratabas a los demás? Y le cita algunos mandamientos de la segunda tabla que hablan en relación al prójimo. Le dice: no cometas adulterio, no mates, no robes. Zaqueo ha construido su vida, su patrimonio a costa de dañar el de los demás, de robar, de extorsionar a los demás. Zaqueo es el candidato ideal para que sea rechazado. Zaqueo en su vida ha valorado más las riquezas que le prometía el imperio romano que la relación con su familia, con sus amigos, que su propia relación con Dios. Se ha distanciado. Es interesante cómo Jesús lo describe al final de la porción como un hombre perdido. La palabra quiere decir extraviado o destruido, arruinado espiritualmente. Jesús era un hombre que se había perdido, que se había arruinado. Es así como se describe nuestra condición del hombre en diferentes ocasiones. ¿Te acuerdas de la parábola del hijo pródigo? Igual hace algunos capítulos, cuando el papá está tratando de hacer que el hijo mayor entre a su casa a la fiesta que le está haciendo a su hijo.
le dice en el capítulo 15, versículo 32, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Ese es Zaqueo, un hombre perdido, un hombre descarriado, un hombre alejado del Padre, un hombre muerto. Tito capítulo 3, versículo 3, Pablo, describiendo la condición del hombre, dice: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados, extraviados, y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Esa es la condición del hombre extraviado, perdido. Un hombre que ha perdido el propósito, que cuando hemos sido creados para glorificar a Dios, nos hemos extraviado en el camino y hemos cambiado eso para vivir para nosotros, para nuestros placeres, dice Pablo, para nuestro gozo, para nuestro deleite. Romanos 1:21, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Zaqueo creyó que sería mejor eso, ser recaudador de impuestos a pesar de lo que eso implicaba. La relación con su pueblo, con su familia, con sus amigos, con Dios mismo. Zaqueo ha valorado más las riquezas que cualquier otra cosa. Pero es interesante que a pesar de eso, al mismo tiempo, Zaqueo tiene un interés en Jesús. Tiene un anhelo que no es normal de ver quién era Jesús. Versículo 3 y versículo 4. Dice: Zaqueo estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Fíjate, este interés de Zaqueo no es como el del hombre ciego, que tenía claro quién era Jesús y lo que podía hacer por él. Le dice: hijo de David, ¿te acuerdas? Lo tenía muy claro este hombre. Zaqueo no. Zaqueo ha escuchado algo de Jesús, no sabemos qué, pero no reacciona de la misma manera que el ciego. Pero al mismo tiempo su interés no es cualquier cosa, es un interés particular. Fíjate lo que dice Calvino: el que haya trepado un árbol era una prueba de un intenso deseo por conocerlo, ya que los hombres ricos son en su mayoría altivos y se enorgullecen de la gravedad afectada. Quiere decir que no era normal lo que hizo Zaqueo. Zaqueo, siendo un hombre de la categoría que era él, con las riquezas que tenía él, sobre todo en una cultura de mucho honor y respeto, no era normal ver a un hombre correr. No, imagínate a Zaqueo ahí bien vestido, con lo chaparrito que era, así sus pasitos corriendo lo más rápido que puede para adelantarse. Llega al árbol y entonces se trepa. No era un comportamiento que hubiera hecho cualquier otra persona, a menos que fuera de verdad muy necesario. Zaqueo tiene ese deseo, esa necesidad por ver quién era Jesús, dice. No entendía mucho seguramente, pero tenía ese deseo, esa curiosidad. A Zaqueo no le falta nada. No es ciego, no está enfermo, no es pordiosero, y aún así tiene ese interés en ver quién es Jesús. Hay algo que necesita Zaqueo. Y esta historia me recordaba mucho una chica que trabajó con nosotros. Y llegó a trabajar con nosotros ahí y pues seguido platicábamos, teníamos conversaciones y muy seguido se le veía un semblante triste, como muy como bajoneada. A veces llegaba como molesta, parecía como que traía algo arrastrando. Y conforme pasó el tiempo comenzamos a tener conversaciones. A veces me veía leyendo la Biblia, a veces algún libro cristiano y me empezaba a preguntar cosas, ¿no? Oye, ¿qué lees? ¿Qué crees de eso o eso? Y comenzamos a tener conversaciones. Y un día, ella estaba estudiando Derecho y un día en la conversación se dio sobre un libro que escribe
un periodista, ¿no? Se llama El Caso de Cristo, tal vez lo has escuchado. Entonces empezamos a hablar de eso porque en este libro este periodista lo trata como un caso, ¿no? Como buscando evidencia de lo que se decía de Jesús. Le dije, mira, tal vez este libro te puede interesar porque pues tú ves eso ahí en tu carrera y todo eso. Y ya, y al final de ese turno se me acerca y me dice, oye, a ver si me puedes prestar el libro. Le digo, sí, con mucho gusto. Y me dice, es que la verdad, no creo en Dios, pero ya estoy desesperada. Llevo un rato que no sé qué onda con mi vida. Y se le llenan sus ojos de lágrimas, se le corta la voz y ya no me dijo nada, ¿no? No conozco a Dios, dice, no creo, pero ya estoy desesperada, ¿no? Tal vez ella esperaba encontrar algo que le sirviera en Jesús o en ese libro. Así me imagino a Zaqueo. No le falta nada. No está enfermo, no está ciego, tiene todo lo que necesita y aún así tiene ese deseo. Hay un hueco, hay un vacío en Zaqueo. ¿Alguna vez te has sentido así? Tal vez te despiertas, ¿no? Y dices, chale, sin ganas, y dices, ¿en qué momento llegué aquí, no? ¿En qué momento mi esposa, mi esposo me dejó de ver de la misma manera en un matrimonio fracturado? ¿En qué momento perdí la lucha con este pecado? O sea, ¿en qué momento dejé de luchar y empecé a ceder a estas prácticas pecaminosas? ¿En qué momento mi relación con Dios se enfrió tanto? ¿Alguna vez te has sentido perdido, extraviado, arruinado moralmente, espiritualmente? Luego platico con un amigo, con Edgar, que uno de los mayores temores que tenemos es llegar a viejos y ver hacia atrás y decir, chale, ¿no? Como, ¿qué hice de mi vida? ¿No la habré desperdiciado? ¿Será que dediqué mi tiempo en lo que valía la pena? ¿Será que de verdad en mi vida valoré lo que realmente valía la pena? ¿O será que me desvié en algún momento, me perdí? Como esos incapaces de ver, de apreciar la música en el metro, ¿no? Pasas de largo, distraído, en la hora pico, con el trabajo, con los problemas. ¿Será que me habré perdido de lo que Cristo me ofrecía? Amigo, ¿qué estás valorando y por encima de qué lo estás valorando? Fíjate, Zaqueo era un hombre extraviado, pero que se encuentra con un Salvador determinado. Decíamos que Zaqueo corre, se sube, se trepa al árbol y normalmente Jesús actúa de forma contracultural. Normalmente la gente esperaba que Jesús actuara de cierta forma y Jesús lo hacía de otra diferente. Cuando las personas esperaban que Jesús tratara de cierta manera a una persona, Jesús los trataba diferente. Jesús se acercaba a las personas que normalmente las otras personas no se acercarían. Jesús actuaba de forma contracultural y esta no es la excepción. Zaqueo es el candidato ideal para no entrar en el reino, para no tener nada que ver con Jesús, con el Mesías. Sin embargo, Jesús se acerca, versículos 5 y 6. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Fíjate, Zaqueo quería ver quién era Jesús. Es decir, Zaqueo no conocía a Jesús, nunca lo había visto. Había escuchado y quería ver quién era Jesús, pero no lo conocía. Zaqueo no conocía a Jesús, pero Jesús sí conocía a Zaqueo. Lo llama por su nombre y le dice, tengo que quedarme en tu casa, como si se conocieran de años. Es la única vez que Jesús se autoinvita a casa de alguien. Y esa casa de un recaudador de impuestos. Y no es como que a Jesús se le fue, como que se equivocó. Jesús sabía perfectamente quién era Zaqueo.
Jesús sabía por qué murmuraba la gente. Versículo 7, al ver esto, todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador. ¿Te acuerdas de la historia de esta mujer pecadora en el capítulo 7? Jesús acepta comer con un fariseo. Y entonces ya comiendo en su casa, están ahí sentados, entra una mujer pecadora de mala reputación y comienza a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas, le unge con un perfume valioso y entonces un hombre fariseo piensa para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Pero nos dice Lucas que Jesús sabía lo que pensaba este hombre y Jesús sabía perfectamente quién era esta mujer y cuál era la historia de esta mujer. De la misma manera Jesús sabe quién es Zaqueo y qué tipo de hombre es Zaqueo. Jesús sabe que Zaqueo es una escoria, que es un corrupto, que es un ratero y aún así elige su casa para hospedarse. ¿Por qué? Esta misma pregunta se la hacía un fariseo a Jesús en el capítulo 5. ¿Te acuerdas? La historia de otro recaudador de impuestos en el capítulo 5. Jesús llama a Leví, a Mateo, y entonces Mateo después hace una fiesta. Y Mateo, obviamente, al ser recaudador de impuestos, solamente se llevaba con otros recaudadores de impuestos. Los invita a su fiesta. Están comiendo y todo, conviviendo Jesús y sus discípulos con ellos. Y un fariseo le dice, ¿por qué? ¿Por qué tú y tus discípulos conviven con recaudadores de impuestos? ¿Te acuerdas cuál es la respuesta de Jesús? Capítulo 5, versículo 31 y 32. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Ese era el propósito de Jesús, llamar a Zaqueo, otro recaudador de impuestos, otro pecador, llamarlo al arrepentimiento. Fíjate cómo le dice, tengo que quedarme en tu casa. Otras versiones dicen, es necesario o debo quedarme en tu casa. La palabra transmite más que una petición, una orden. Está diciendo, sí o sí tiene que pasar, tiene que ser así. Es una obligación que se haga de esta manera. Tengo que quedarme en tu casa. Jesús busca el arrepentimiento de Zaqueo y Jesús cumple con su propósito. Versículos 9 y 10. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo se había perdido y ahora Jesús nuevamente lo integra al pueblo de Dios. Ahorita vamos a ver el arrepentimiento de Zaqueo. Pero lo que está pasando, lo que está diciendo Jesús es que el encuentro con Zaqueo no fue coincidencia. No fue que Jesús tenía que pasar por Jericó y casualmente se encontraron. Jesús ya lo traía en su agenda mesiánica, que tenía que pasar a ver a Zaqueo. Es Dios tomando la iniciativa para salvar a su pueblo. Juan capítulo 6, versículos 38 al 40. Dice Jesús, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Jesús tenía claro, ya sabía que tenía que pasar por Zaqueo, a casa de Zaqueo, y tenía que llamarlo al arrepentimiento. Pero la gente murmuraba porque se juntaba con recaudadores de impuestos. Amigo, otra pregunta. ¿Qué te produce saber que Jesús se junta con personas como Zaqueo?
¿Qué te produce el ver que Dios bendice a pecadores? ¿Te produce irritación, molestia, fastidia? ¿O te da esperanza, te da consuelo? ¿Qué te produce cuando ves al hermano que no sirve como tú sirves? Que llega tarde, que hace las cosas a medias, pero ves que Dios lo bendice más que a ti en su trabajo. ¿Qué te produce cuando ves que a la hermana que no es tan piadosa como tú, Dios sí le responde sus peticiones de oración? ¿Qué te produce el ver que aquel que sabe menos que tú, que no sabe tanto como tú, es más tomado en cuenta por la iglesia? ¿Te irrita que Dios bendice, que Dios se acerca a pecadores, o te consuela? Cuando ves estas cosas, murmuras, chismeas entre la iglesia, o te alegras por ver la misericordia de Dios entre pecadores. ¿Qué pasaría si hoy en la noche bajas y cuando pasas por Doña Lucha, para los que no sepan, es un botanero aquí abajo, venden jochos, cerveza? ¿Qué pasaría si vas pasando por ahí y volteas a la ventana y ves al pastor y lo agarras así, ¿no? Con una cerveza, y está con un hombre que tú conoces y es de mala reputación? ¿Qué dirías? ¿Qué te produciría si ves a una hermana de la iglesia en un café con una chica de mala reputación, que tiene tal vez OnlyFans? ¿Qué te produciría eso? ¿Te daría por murmurar? ¿O esperarías, orarías que ese pecador sea predicado por tu hermano? ¿Qué pasa cuando escuchas al nuevo o a la nueva de la iglesia que se le sale una grosería? ¿Te espantas? Hermano, relájate. Todos sabemos que eres peor que eso. No porque te hayamos visto, te hayamos escuchado, porque en la palabra lo dice. Tienes pecados más graves que decir una grosería. Amigo, así como no fue que Zaqueo encontró a Jesús, sino Jesús quien encontró a Zaqueo, de la misma manera, si tú has llegado a Cristo, ha sido porque Cristo te buscó a ti. No porque tú hayas sido muy sagaz, muy sabio, muy inteligente para entender el evangelio y tomar una decisión por Cristo. Eres incapaz. La Biblia te describe como muerto, incapaz de hacer algo por ti mismo, de salir de esa condición por ti mismo. Si has salido, ha sido porque Cristo te buscó. Piensa en tu testimonio. ¿Qué tantas cosas tú decidiste para llevarte a las circunstancias que te obligaron a escuchar de Cristo? En el caso de mi familia, estoy seguro que nunca hubiéramos ido a una iglesia cristiana si no fue porque previamente Dios preparó las circunstancias para llevarnos a un punto de desesperación donde estuvimos dispuestos a escuchar, por lo menos a escuchar de aquella persona que nos quiso predicar el verdadero evangelio. No has sido tú, no eres más listo, no eres mejor. Eres un pecador como los demás. Estos hombres que murmuraban se creían mejor que Zaqueo. Se creían más dignos de recibir a Jesús en su casa que Zaqueo, porque tachaban a Zaqueo de pecador sin tomar en cuenta que ellos estaban igual o incluso peor, porque por lo menos Zaqueo sabía que era un pecador. Amigo, en lugar de irritarnos, de frustrarnos por ver la misericordia de Dios en pecadores, eso debería traernos consuelo, paz. El saber que Jesús se junta con personas como Zaqueo debería darnos consuelo. Imagínate que con todo esto de la inteligencia artificial resulta que te puedes conectar algo a la cabeza y te saca toda tu información.
Imagínate que esa memoria cae en manos de alguien, de cualquier persona. Sabe tu pasado, sabe los pecados que has cometido, sabe las cosas que piensas. ¿Tú crees que esa persona te seguiría viendo de la misma manera? Probablemente esa persona se alejaría de mí. No sé de ti, pero probablemente esa persona se alejaría de mí. Dios se acercó a Zaqueo sabiendo perfectamente lo que era Zaqueo. De la misma manera sabe quién soy yo. ¿No te parece un consuelo saber que Jesús, que Dios no va a huir de quién soy, que no se va a espantar de lo que hice? Tim Keller, en su libro El significado del matrimonio, dice: ser amado pero no conocido es reconfortante pero superficial. Alguien que te quiere pero no te conoce. Ser conocido y no amado es nuestro mayor temor. Yo creo que eso es lo que pasaría si alguien supiera lo que pienso. Dice: pero ser completamente conocido y verdaderamente amado es bueno, algo parecido a ser amado por Dios. Amigo, qué consuelo saber que Dios no se espanta de mi pecado, que puedo venir en oración después de haber metido la pata, después de haber pecado contra Él, que puedo venir y no tengo que aparentar, no tengo que pretender ser algo que claramente acabo de demostrar que no soy. Y que al confesar, Dios no me va a dar la espalda. Dios no se va a espantar de mi pecado, lo repudia mi pecado claramente, pero no me va a abandonar. Sproul dice: saber que Dios sabe todo sobre mí y aún así me ama es de hecho mi máxima consolación. Zaqueo es un hombre extraviado que se encuentra con un Salvador determinado a rescatarlo, y en consecuencia tenemos un corazón transformado. Fíjate, ¿cuál es la diferencia entre Zaqueo y el joven rico? ¿Qué pasó con Zaqueo que no pasó en el joven rico? Porque conocieron al mismo hombre, pero las respuestas fueron diferentes. Es interesante que en la porción de Zaqueo no tenemos, Lucas no nos dice la conversación que tuvieron Jesús con Zaqueo, pero sí vemos el resultado en el versículo 8. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. ¿Cómo luce un verdadero arrepentimiento? Vemos que Zaqueo en primera instancia reconoce su pecado, confiesa su pecado, está reconociendo que ha robado, y en segundo lugar busca restituir el daño. La ley en Levítico capítulo 6 decía que tú debías reponer lo que habías robado y además dar una quinta parte. Es decir, si tú habías robado 1,000 pesos, le tenías que regresar 1,200 pesos a esa persona. Zaqueo está diciendo que por cada 1,000 pesos que robó, va a devolver 4,000 pesos. 4 veces más. Y es así como Zaqueo ve su pecado, la gravedad de su pecado. En esta conversación que tuvo con Jesús, algo pasó, que Zaqueo se arrepiente de la forma en cómo ha estado viviendo. Zaqueo ahora quiere dar a los pobres. Zaqueo cambia, toma la dirección opuesta. ¿Te acuerdas qué le había ofrecido Jesús al joven rico en el 18:22? Al oír esto, Jesús añadió, le dice al joven rico: todavía te falta una cosa, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. El joven tenía que escoger o Cristo o mis riquezas.
y escoge las riquezas. El joven fue incapaz de ver que Cristo valía mucho más, que Cristo le ofrecía mucho más que esas riquezas temporales. Pero Zaqueo ahora da la mitad, se desprende de su dinero, incluso pone en riesgo su patrimonio, porque si haces cuentas, da la mitad a los pobres y de ahí dice que va a darle 4 veces más a los que ha defraudado. Zaqueo gira en dirección opuesta. Zaqueo llevaba una vida centrada en sí mismo, perjudicando a los demás para beneficiarse él, pero ahora se desprende para beneficiar a los demás. Esto es muy parecido a lo que Jesús nos contaba en sus parábolas sobre el reino. Mateo capítulo 13, versículo 44. ¿Te acuerdas? Dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Así es el reino de Dios. Cuando conoces a Cristo, cuando ves las promesas de Dios en Cristo, estás dispuesto a dejarlo todo por lo que habías vivido, si eso se interpone con Cristo y sus promesas. Zaqueo ya no valora más a las riquezas. Ahora ese lugar le pertenece a Cristo. ¿Te acuerdas cuál era el termómetro? ¿Cómo sabes si conoces a Dios? Si amas a tu prójimo. Zaqueo ahora está dispuesto a amar a su prójimo. Efesios capítulo 4, versículo 28. El que roba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Podemos decir con certeza que esa fue ahora la voluntad de Zaqueo. No robar más, trabajar para ayudar a los pobres, a los necesitados. Zaqueo confiesa, Zaqueo busca restituir y Zaqueo gira en dirección opuesta. El que cree que Cristo es mejor, se arrepiente. El que cree que Cristo es mejor, cambia su vida en dirección opuesta. Con esto estoy terminando, amigo. ¿Crees que has sido salvado? ¿Crees que tu vida refleja este tipo de arrepentimiento? ¿Crees que tu vida está demostrando que Cristo es más valioso que cualquier otra cosa, que tu trabajo, que tu misma familia, que tus amistades, que tus relaciones personales, que una persona? ¿Crees que tu vida está demostrando que Cristo es más valioso? ¿O hay algo que tal vez estás valorando más que a Cristo? Tal vez estás siendo no Zaqueo, sino el joven rico que dejó ir el valor de Cristo, que dejó ir a Cristo por riquezas temporales, por un trabajo, por un coche, por una casa, sacrificando los domingos, las comunidades, tus devocionales, tu tiempo de oración, sacrificando a tu propia familia. Nada, aunque consigas eso que estás buscando, nada te va a satisfacer. Zaqueo lo tenía todo y aún así tenía ese vacío, quería conocer a Jesús. Ahora, cierro con esto, te resumo el Evangelio. El Evangelio nos presenta 2 noticias, una buena y una mala. La mala es que eres un traidor, eres Zaqueo, has cambiado el propósito que Dios te ha dado. Romano nos dice que deberíamos glorificarlo a Él y nos hemos extraviado en nuestros razonamientos y que la paga del pecado es la muerte. Vas a dar cuentas por eso y hay un castigo por nuestro pecado. Esa es la mala noticia. La buena es que Dios, tal cual como lo hizo con Zaqueo, Dios tomó la iniciativa para salvarnos. Así como en el capítulo 9 se dice que Jesús se determinó, se puso fijamente la meta de ir a Jerusalén a la cruz, hemos visto que cumplió con esa meta que se puso, que cumplió a cabalidad con pagar por nuestros pecados en la cruz. Dios tomó la iniciativa.
En el capítulo 18 decían sus discípulos: entonces, si este hombre no pudo, ¿quién podrá salvarse? Jesús les decía: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Y eso es lo que vemos en la cruz, que no es por nuestra obediencia, sino ha sido por Cristo. Y no vas a poder cambiar intentando primero tus disciplinas. Necesitas primero maravillarte de que Cristo haya pagado por tus pecados a pesar de lo que eres. Y es después que vas a poder cambiar de dirección. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.